بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلم تجد له وليا مرشدا. En el nombre de Allah, el compasivo y misericordioso, yo soy testigo que no hay más Dios excepto Allah, y Muhammad es el siervo y el mensajero de Allah. El que Allah guía, nadie le va a poder desguiar, y el que está desguiado, nadie le va a poder guiar. In the name of Allah, the compassionate, the merciful, I testify that there is no one worthy of worship except Allah, and Muhammad is the servant and the messenger of Allah. Whoever Allah guides, he is the rightly guided. Whoever misguides, for him or for her, you will find no guidance. Que inshallah, hoy vamos a hablar sobre que sigue el Viejo Testamento, la gente que sigue el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que el Corán habla sobre ellos? Y también vamos a hablar en la época del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando la gente de la escritura, los romanos en aquella época, había una guerra entre los romanos y los parcianos. Y cuando los romanos perdieron, los musulmanes se pusieron tristes. Porque los romanos, ellos creían en Jesús, creían en el Viejo Testamento, creían en el Nuevo Testamento, tú sabes. Entonces los musulmanes se sintieron tristes cuando los parcianos, que adoraban al fuego, ¿sabes? Se pusieron tristes cuando los romanos, la gente de la escritura, perdió esa guerra. Vamos a darles pruebas del Corán, inshallah. Vamos a empezar, inshallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alif Lam Mim. Los romanos han sido vencidos en la tierra más próxima, pero ellos, a pesar de su derrota, vencerán dentro de algunos años. El mandato pertenece a Alá antes y después. Ese día se alegrarán los creyentes. Quien quiere, y Él es el conocedor, el compasivo. Promesa de Alá. Alá no falta a su promesa. Sin embargo, la mayor parte de los hombres no saben. Conocen una parte superficial de la vida. Entonces, los creyentes se van a poner felices en el futuro porque los romanos van a volver a hacer otra guerra con los parcianos y Allah les va a dar victoria a los romanos. Y ahí es cuando los creyentes se van a poner felices. ¿Cuál es la razón? Porque los romanos son gente de la escritura. Ellos creen hasta Jesús, ¿no es? Los musulmanes creen hasta Jesús, hasta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por eso que los musulmanes se pusieron muy felices que los romanos iban a volver a ganar la guerra contra los parcianos. ¿Sí está claro el punto ese? Sí. ¿Sí? Ok. Oh, no. Oh, ok. Vamos a leer la Sura 5, verso 5, inshallah. También el Corán habla que los musulmanes se pueden casar con las cristianas y judías. Y hasta pueden comer la comida de ellos. Solo decir Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Si no es puerco, pueden comer la carne de ellos. Aunque no lo hicieron. Entonces, eso es para mostrarles que el Islam no tiene nada. El Islam nos enseña que no hay problema que los hermanos de nuestras esposas, si nuestras esposas son cristianas o judías, que sean los tíos de nuestros hijos. Entonces, el Islam, ahí está la prueba. Vamos a leerlo, inshallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hoy se hacen lícitas las cosas buenas, y es lícito para vosotros el alimento de los que reciben el libro, así como el vuestro lo es para ellos. Así como el vuestro lo es para ellos. ¿Es Sura 5, verso 5? Sí. Okay. Y son lícitas para vosotros las mujeres libres y honestas que sean creyentes, así como las mujeres libres y honestas de los que reciben el libro.
antes que vosotros. Si les dais sus dotes como casados, no como fornicadores ni como los que tomen amantes. Y quien niegue, verso 4 hasta 5. te preguntan qué es lícito para ellos. Di las cosas buenas y lo que casen los animales. De parte que hayáis adiestrado para ello a los que enseñéis, parte de lo que Alá os ha enseñado a vosotros. Comed pues de lo que ellos capturen. Entonces, comer de lo que ellos capturen. ¿Ves? Entonces, el Islam nos dice que podemos comer de la comida de la gente de la escritura. Para comer pues de ellos lo que ellos capturen, pero vosotros mencionad el nombre de Alá y temed a Alá. Es cierto que Alá es rápido. Siga. Hoy os es lícito las cosas buenas y es lícito para vosotros el alimento de los que reciben el libro antes que vosotros. Ok, entonces ese es el punto. Que el Islam nos dio el permiso a los hombres musulmanes de comer, a todos, hombres, mujeres musulmanes, de comer la comida de la gente de la escritura. Y también dio permiso para los hombres musulmanes que se casen con las mujeres cristianas, judías, pero aquellas que practican su religión también. Porque hay muchas cristianas judías que no practican su din, ¿no es? Pero el Islam nos dio permiso de casar con aquellas que sí practican su religión. Una vez estaban discutiendo, vamos a traducirlo, ¿no? Okay. So Islam teaches us, we just read some verses from Surah Rum, and also some verses from Surah 5 that shows that Islam permits Muslims to eat the food of the people of the book. And also, Islam permits Muslim men to marry from the people of the book. Who are the people of the book? The Jews and Christians. So this shows that it's okay for the, let's say if your wife is not a Muslim, she's a Christian, it's okay that her brothers to be the uncles of the kids. Entonces, so Islam basically forgives. Islam basically wants unity. And also, in the time of Messenger Muhammad ﷺ, there was a battle between the Romans and the Persians. And the Persians defeated the Romans. And then the Muslims at that time were disappointed. Why? Because the Romans, they believe what came, they believe in the New Testament. They believe in the books of God. So that's why the Muslims were disappointed. And then Allah subhanahu wa ta'ala in one of the surahs tell us that of 7-8 years later, Allah subhanahu wa ta'ala will give the victory for the Romans. So the Romans will go back. There will be another battle between the Romans and the Persians, and Allah will give victory to the Romans. And the Muslims will be happy. So this to show that there's no hatred between Muslims and Christians and Jews. Islam is not about hatred. It's about forgiving others. Okay. Y también una vez había un pastor cristiano, un pastor judío y un pastor musulmán que estaban discutiendo. El pastor judío dijo: nosotros los judíos vamos a entrar al paraíso porque nosotros solo nosotros vamos a entrar al paraíso. Y luego el pastor cristiano dijo que no, solo los cristianos van a entrar al paraíso. Y luego el pastor musulmán dijo: si los judíos entran al paraíso, nosotros vamos a entrar con ellos porque creemos en el mensajero de ellos, Musa alayhi salam, ¿no es? Y si los cristianos entran al paraíso, nosotros los musulmanes vamos a entrar con ellos en el paraíso porque creemos en Jesús, creemos en los libros que vinieron de Dios. Pero si los musulmanes entran al paraíso, los judíos y los cristianos no van a alcanzar a entrar al paraíso porque no creen en el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. ¿Sí ven el punto?
Hasta ahora estamos bien. Ok, ahora vamos a hablar del terrorista de Nueva Zelanda. ¿Sí saben qué es globalización? ¿Pero saben qué significa eso? ¿No? Yo no. A través de la globalización, este hombre mató a muchos, no, creo que hasta ahora son 60 personas que están muertas y 30 que están... Porque todavía ayer eran 49 y 49. 20 en... Entonces ese hombre usó globalización para publicar el odio de él. Usó una cámara con el Facebook matando a la gente inocente y luego lo publicó. Porque ahora a través de la globalización puedes publicar lo que sea, por internet, por YouTube. Entonces ahora hasta un amigo me dijo, póngame su nombre, llámame a mi WhatsApp para que te mande ese video. Le dijo, no, yo estoy bien así. Entonces mira lo que esa persona hizo. Todas las personas ahora están mandando esos videos. Hasta mis clientes tienen esos videos. Me estaban diciendo sobre... Entonces a través de la globalización mostró su odio contra los musulmanes. Pero nosotros no vamos a empezar a decir que... porque ¿saben lo que está pasando esos días? Esos días están diciendo que las mezquitas musulmanas están preparando a los musulmanes para que odian a las otras personas y para que cometan crímenes terroristas. Pero eso no es correcto. Pero nosotros no vamos a hablar sobre ellos lo mismo, no es porque esa persona no era musulmana, ¿no? Pero solo para demostrarles el odio que le dejó hacer. A través de globalización, antes los maestros pegaban a los niños, ¿no? Hay unos países, pero ahora los niños, ellos son los que pegan a los profesores, les esperan afuera con sus navajas. Ahora, el problema, ¿qué es lo que está pasando? Muchas personas se confían mucho porque sus hijos, digamos, no van a la escuela, están en sus casas estudiando, están haciendo homeschool. ¿Cómo se dice homeschool en español? Que solamente estudian en su casa, no van a la escuela. Pero el problema es que tienen un shaitán con ellos. Tienen un diablo con ellos, el teléfono. Porque lo que pasó allá en Nueva Zelanda, ahora está pasando por todos los teléfonos. Está pasando por todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando esos días? La sangre musulmana es bien barata. En todo lado. En Yemen, en Siria. En todas las partes del mundo. Especialmente en el Medio Oriente. Hasta Arabia Saudita, el presidente. Él es árabe y es musulmán, dice que es musulmán. Y dice que tenemos que vigilar a las mezquitas. ¿Tú sabes qué es lo que él hizo? Él mató a una persona, jornalista. Se llama... okay. Mejor vamos a seguir de lo que estábamos hablando. Inshallah, no quiero salirme de mi tema. Okay, so through globalization, in New Zealand, a criminal man went and killed countless of Muslims' lives in the mosque, in the Friday prayers. Why do I say globalization? Because he was using Facebook and he was recording it, and then afterwards it was sent to all, to all the people. Even now I have some friends who have that video, customers, they all have that video. So through globalization, they did this.
And now, not only that, on top of that, they start saying that mosques are the ones who prepare those terrorists, you know? But that's not true, right? All religions, they teach good and, you know, and advise you to stay away from bad. Let's go on with our topic, inshallah. Can you So- describe globalization? Globalization. Globalization means, example, okay, back in the days, the schools in the Middle East, teachers used to hit kids, right? That's wrong, okay? But now the kids are actually hitting their fathers. They're actually hitting their teachers. They wait for them outside with knives and all that stuff. Another example, sometimes parents, they're very comfortable that their kids are not going to school, that they're doing homeschooling. But through globalization, their kids have their phone. They have the phone, and that phone is like a devil because he can do whatever he wants with that phone. Through globalization now, they can do anything basically. So this is what's happening. ¿Está bien así? Yeah. So we know what globalization means now, huh? Yeah. Okay, good. Very good, very good. La globalización quiere decir que es la expansión de una noticia, se expande de un lugar a cualquier lugar. Así es. Hermano Hamza said globalization also means that one news will spread through the entire world basically. Básicamente, ¿no? Que- Ajá. A través de la globalización ahora pueden inventar una mentira y toda la gente va a creer esa mentira. So through globalization even, they can spread a lie and everybody will believe it. They can spread hatred, they can spread all that. And we saw that, right? In New Zealand. They're spreading hatred. Okay. Hasta ahora estamos bien, inshallah. Ok. ¿Sabían? Solo para mostrarles qué es el Islam, ¿ok? En el pasado, los musulmanes, cuando invadieron a India, invadieron a muchos países europeos, ¿ok? Invadieron a India, no forzaron a nadie que sea musulmán, porque hasta hoy día hay mucho hindu, ¿no? Solo para mostrarles la justicia del Islam. El Islam te dice, siga la religión que quieras, haga lo que tú quieras. El Islam no está ahí para forzar a la gente, no compulsión en religión. Hasta en los países europeos, los cristianos se sentían muy felices cuando los musulmanes invadían la ciudad de ellos. ¿Saben cuál es la razón? Porque los musulmanes no eran, les dejaban hacer lo que ellos quieran en su religión, no compulsión en religión. Pero los propios crusaders, ¿sí saben qué es crusaders? Los cruzadores, Sí. ellos eran muy estrictos con su propia gente. Entonces ellos preferían que los musulmanes invadieran el lugar para tener esa libertad. ¿Sí está claro? Sí. Sí, tenían más libertad pues de seguir lo que ellos querían. Entonces nosotros los musulmanes debemos de buscar cuál es nuestra posición en la tierra, cuál es nuestra posición ahora, porque lo que está pasando, que los musulmanes, todo lo que nos está pasando es porque nosotros, es por culpa de nosotros. Nos alejamos del Corán y la Sunna, nos alejamos de las órdenes de Allah. Mucha gente que no es musulmana no sabe qué es el Islam, no sabe la belleza del Islam porque es nuestra culpa. Vecinos, a veces algo chiquito que puedes hacer para mostrar la belleza del Islam y no lo haces. A veces, entonces nosotros somos los culpables. Debemos de buscar cuál es nuestra posición como musulmanes.
Ok, ¿de qué hablé? De la posición de los musulmanes. Ya, pero antes. Okay, so what's wrong? Why is this? Oh, did you know that when Muslims in the past, in the history, when they were very strong, like the Ottoman Empire, and when they used to take over, they used to invade a country, they wouldn't force their people to be Muslims. And one of the examples is India, right? Muslims in the past invaded India, and until today, there's Hindus, there's different religions. Why? Because Islam does not, no compulsion of religion. Even in Europe, they used to invade cities in Europe, and the Christians, they would be happy. Why? Because the Crusaders, they were so strict that the followers wished that the Muslims would invade it to have that freedom. Is that clear? Mm-hmm. And if you don't believe me, go search history, inshallah. Ottoman Empire, when they were in the path following the book of Allah, the advice of Messenger Muhammad, everything was great. But when they started going away from the teachings of Allah and Messenger Muhammad, that's when they collapsed. So, a lot of why is all this happening to Muslims, right? Why is there bloodshed all over against Muslims? It's our fault. Why? Because we don't show them the beauty of Islam. Sometimes we have neighbors and we never show them the beauty of Islam. Like sometimes you can do something small and they will start liking you, they will start respecting you, and you're not doing so. So it's actually our fault for all of this that's happening against us. Okay, so estamos bien, inshallah? Alhamdulillah. Is so clear, everything? Yeah? Hasta una información nueva para ustedes. En el pasado, el imperio otomano, okay, los egipcios querían acabar con el imperio otomano. Otomano eran musulmanes. Y los de Inglaterra los estaban defendiendo. ¿Cuál es la razón? Porque ellos preferían mirar al imperio otomano, musulmán, fuerte, de ver a los Soviet Union fuertes. Porque cuando el otomano imperio está frágil, los Unión Unión, así se dice en español. Unión Soviética se va a aprovechar y va a acabar. Entonces Inglaterra prefería ver el imperio otomano fuerte de que ver el Sovieto Unión fuerte. Porque miraban la justicia de los musulmanes. ¿Okay? ¿Hasta ahora estamos bien? Ya, alhamdulillah. So, just to also give you another note for you, in the past, England defended the Ottoman Empire when the Egyptians wanted to declare war against them. The British went with their ships to defend them. Why? Because they rather see the Ottoman Empire strong than seeing Soviet Union strong. Just to show you how, why? Because the Muslims at that time were more just. Okay, vamos a seguir, inshallah. No vamos a hablar de la política, mejor seguimos con lo de nosotros. Ok, entonces, esa persona de New Zealand, él pensó que hizo algo bueno por matar a gente inocente. Pero el Islam nos enseña que cuando tú estás enojado, tú debes de controlarte. Que si tú te controlas, ese es ser un victorioso. Y también el Islam nos enseña de cuando tú quieres hablar, de establecerte cuando quieres hablar. ¿Ves? Como a veces cuando tú hablas algo, la otra persona no le va a gustar la manera que hablaste. Pero si tú hablas lo mismo de diferente manera,
la otra persona te va a respetar, ¿no es? Entonces el Islam nos enseña también eso. Y también el Islam nos enseña de no rendirse del diablo, porque esa persona se rindió del diablo, ¿no? El diablo le dijo, vaya a matar a esa gente, y ¡boom! Se rindió, pero no, el Islam nos enseña, si tú quieres ser victorioso, tú debes de controlarte cuando estás enojado. Vencer todo eso. Ajá. Y debes de saber que el diablo es tu enemigo y no le debes hacerle caso. Y también debes de establecerte cuando quieres hablar. ¿Sí está claro? Sí ven a veces la gente de la política como hablan bien bonito. ¿Ah? Sí. Pero si hablaban lo mismo de otra manera, de una mala manera, no les iban a gustar. Que el Islam nos enseña de hablar, establecerte, cómo hablar con el otro lado, y también nos enseña de no rendirse del diablo y de controlarte cuando estás enojado. Pero esta persona de New Zealand no alcanzó a hacerlo. Estaba enojado, no lo controló, el diablo le hizo caso y con el Facebook y todo. Okay. So this person from New Zealand, he thought that what he did was victorious, was great. That's why he did what he did, right? But Islam teaches us that when you are mad, you should control your madness. When you are sad, you should control yourself. And also Islam teaches us to protect ourselves from the devil, because the devil was the one that inspired him to do that, right? And also Islam teaches us that to establish the way you talk to the other group. So if you do all three, then you are victorious. So this person wasn't able to control his madness, who killed 60 people or 50 people, and he followed the footsteps of the devil, and also the way he his communication through globalization was the worst. He thought this was great, but Islam is telling you victory and greatness is when you control your madness, is when you protect yourself from Satan, from devil, and when you establish the way you talk to the other group. Okay, what do I mean by establish the way you talk to the other group? You see how politicians these days, they are so good at talking. They talk beautifully, but if they will say the same words in a bad way, then the audience will not like it. So the way you talk to the other side you should establish that also. And if you are able to do all three, then you are victorious. Okay, hasta ahora estamos bien, Shalom. Ok, ahora, esas personas que murieron en Nueva Zelanda, si ellos no morían, si esa persona no los iba a matar, ¿iban a morir o no? Así es. Sí, no, porque Porque iban a morir. Iban a morir porque está destinado que se mueran. A lo mejor el edificio se iba a caer o un ataque en el corazón de todos, porque iban a morir. Ya estaba destinado que iban a morir. Okay. Pero eso no quiere decir que nosotros los musulmanes no planeamos, no nos protegemos. No. Nosotros debemos de hacer nuestra parte, de no caer en el mismo hoyo. Entonces debemos hacer todo lo que podemos para protegernos, proteger a nuestros hermanos, porque no queremos caer en el mismo hoyo que cayó los musulmanes en Nueva Zelanda. ¿Sí está claro? Mi punto de vista es personal, no es de los demás. El diablo le dio victoria a aquel terrorista, porque es terrorista desde el momento que está quitándole la vida a los demás. Pero Alá le dio victoria a los musulmanes porque les abrió las puertas del cielo. ¿Quién ganó? el mejor de los planeadores. El plan mejor. Inshallah que sean mártires. Inshallah.
pero al mismo tiempo no queremos caer en el mismo hoyo. ¿Sí está claro? Porque el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando él era mensajero y era líder en el ejército, no sé cuántos cientos de personas murieron, porque el mensajero Muhammad no quería que nadie se muera. El mensajero Muhammad estaba contra la guerra. Hasta una vez los compañeros del mensajero Muhammad le dijeron que vaya a Meca. Pero si él iba, muchos de sus compañeros iban a morir. Entonces no les hizo caso, porque el mensajero Muhammad quiere hacer todo para que la vida siga, entonces nosotros debemos de hacer nuestra parte para protegernos. ¿Sí está claro el punto? Sí. Okay, so let me translate. Antes que se me olvide. ¿De qué hablamos? Hermano Hamza habló de que fueron victoriosos. Pero antes. ¿De qué hablamos? Antes, Okay, so the people in New Zealand, they all died, right? The Muslims in the mosque, they died. Okay, if they didn't die, if this man didn't shot them, were they gonna die anyways or not? Yes, they were going to die anyways, because every single one of us, we have appointed death. So they were gonna die anyways. Maybe the building was gonna fall on them, or who knows, right? They were gonna die anyways. So we have to do everything we can. Just because they were gonna die anyway, that doesn't mean that we shouldn't take precautions. We shouldn't do our part. We should always do our part to protect ourselves, to protect our brothers from falling from the same hole again. So just because they weren't gonna die, or they were, that we should always do our part. Is that clear? Yeah. Okay. And then Imam Hamza, he made a good point. He said that they are martyrs, right? So they are victorious, yes. But at the same time, I want to remind you that Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he used to do everything he can so his companions wouldn't die. Even in the time of Hudaybiyah, if he listened to his companions to go to Mecca and fight, a lot of his companions were going to die. But Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he chose not to take that path, because he wants to save Allah. He wants to as much as he can. He doesn't want his companions to die. Is that clear? So we have to do everything we can, inshallah, to protect ourselves and to protect our brothers from all of that. So far so good. Inshallah. Hasta ahora estamos bien. Okay. Ok, mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos enseñó que va a haber un grupo de musulmanes que van a estar firmes hasta el último día. Inshallah, que seamos de ese grupo, inshallah. Porque ahora la globalización nos está afectando, porque ahora muchos musulmanes están preocupados. Hay mujeres que ya quieren sacar su hijab. Hay hombres ya que quieren rasurarse su barba. Yo no lo voy a rasurar, lo voy a dejar. Hay no sé qué, pero no, debemos inshallah de seguir firme hasta el último día. No vamos a dejar esas cosas malas que nos paren, y debemos de ir 1 hora por semana a la mezquita o a los lugares donde nos están enseñando de Allah y de su mensajero. No dejar esa gente mala que ponga odio entre nosotros los musulmanes y los cristianos. No, ahí está la prueba. El Islam quiere unir. Dice, case con las mujeres de la gente de la escritura, come de la comida de ellos. Hasta hay un verso en el Corán en árabe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ¿Qué significa ese verso? Voy a tratar lo mejor que pueda para explicarlo, inshallah. Pero lo voy a explicar. Idfa billati hiya ahsan. ¿Qué significa? Que cuando algo malo te pasa, trate de resolverlo la mejor manera. Porque a veces tú puedes resolver algo
Por ejemplo, si alguien te hace daño, tú vas y le haces daño también. Pero no, lo mejor es perdonarlos. Entonces, idfa billati hiya ahsan. Haga lo mejor. ¿Sí está claro? Y si tú haces lo mejor, si tú les perdonas, فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا عَدَاوَةٌ, si hay un odio entre los dos lados, es como que ya no va a haber odio más. ¿Por qué? Porque tú no te vengaste, tú perdonaste a la persona. Y luego Allah subhanahu wa ta'ala termina los versos: وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Los únicos que van a comprender este concepto son aquellos pacientes. ¿Sí está claro? Y los que tienen mucha suerte. Okay, so now there is a verse in the Quran in Arabic that I just read. I will explain it. Idfa' billati hiya ahsan. So basically it's saying that if someone basically hurts you, you shouldn't hurt them back. No. Take the better, because sometimes there's two ways you can resolve a problem. You can either do this, you can either revenge or you can forgive. So Islam teaches us to forgive. And if you do forgive the other side, what's going to happen? فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. If there is hatred between two sides and you forgive them for what they did against you, then it is as if there is no more hatred. Like the problem will be resolved. And then Allah subhanahu wa ta'ala said, وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. The only ones who will understand this concept are those who are patient. And those, yeah. So far so good? It's clear? ¿Está claro? Yep, alhamdulillah. Tim, is that clear? So if I slap you, don't slap me back, huh? See? Forgive me, please. You know? Because if you slap me back, I'm going to slap you back, and then you're going to slap me back, and then, that's what's going to happen. So just forgive me, please. I forgive you. And your dad, I forgive you. Oh, thank you so much. He hit me already this morning. No, hermano Rogelio, no. Ángel, si yo te doy un tapo en la cara, perdóname, por favor. Porque si tú me vuelves a pegar en la cara, yo te voy a volver en la cara y tú vas a seguir así, ¿no es? Entonces, mejor es perdonar a la persona. ¿Ah? Para ya no va a haber odio. Entonces, te pego, no me pegues. Perdóname. Yo soy frágil, ¿no? ¿Qué pasó? Por favor. Ok, vamos a seguir. Ok, entonces, ¿qué es lo que está pasando con nuestros hijos, inshallah? Esta globalización les está afectando. Y no, ¿sabes qué más les está afectando? El melting pot. ¿Sí saben qué es melting pot o no? No. Ángel, ¿qué es melting pot? Melting pot significa, por ejemplo, aquí en América hay un melting de Francia, de Arabia, de México, de Ecuador, de todos ahí, en la escuela, en la universidad, hasta la manera que nuestros hijos empiezan a mirar las cosas son diferentes de las maneras que nosotros las miramos, porque ellos están en este melting pot, están 8 horas allá en la escuela, están 12 horas allá y solo se la pasan con nosotros, ¿qué? Media hora, 1 hora, 2 horas, están con sueño, quieren dormir, tienen tarea, tienen no sé. Entonces, ese melting pot les está afectando a todos. Pero, lo que hacemos cada semana, eso nos ayuda. ¿Sí sabían? Nos ayuda para que este melting pot no nos afecte tanto, ¿sí está claro? Yep. Okay. So what is happening now with our kids? They are part of the melting pot in America, right? What is melting pot? I will try my best to describe it. It means people from all over the country, right? Mexicans, Arabs, Palestinians, Chinese, all over. And they're all in one school or one place. So they are part of the melting pot way more than us. So they spend, let's say, 10 hours in that melting pot, right, in the job place, in school, with their friends.
and they only spend with us, with the parents or with teachers or whatever, only 1 hour, 2 hours. So that's what's happening, right? So sometimes they would think about, they would have that, the way they think is different than the way we think. And when they're home, they have different personality, and then when they're outside, they have different personality because of that melting pot. And there is nothing wrong with that melting pot if it doesn't affect you in a negative way. What helps though is 1 hour a week, 2 hours, what we are doing, this is good, inshallah. Ok, lo concluimos ahí, inshallah. Inshallah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على كل أهل البيت أجمعين والحمد لله رب العالمين. Oh Allah, guíanos al camino correcto, al mismo camino que guiaste a todos los profetas y los mensajeros de Allah. Oh Allah, hay muchas tribulaciones en la vida que vivimos ahora. Si no nos ayudas a estar firme hasta el último día, si no nos ayudas para enfrentarnos, vamos a ser de los extraviados, vamos a ser de los perdidos. Oh Allah, ayúdanos a ganar el paraíso, el Firdaus, y protéjanos del infierno y del conocimiento cuando estamos muriendo. Oh Allah, cualquier persona aquí tiene preocupación, tiene enfermedad, tiene cualquier problema, tiene una meta que va a ayudar a los musulmanes. Cualquier déles éxito, encuéntrales una salida. Oh Allah, todas las personas, aquellos que odian a los musulmanes, todos aquellos que quieren hacer algo contra los musulmanes, deja sus planes contra ellos mismos y aumentales en sus problemas y protéjanos de ellos. Oh Allah, todas las personas, no importa qué religión son, todos aquellos que quieren el bien para tus siervos, para los musulmanes, para el Islam, denles éxito en su vida. صلى الله عليه وسلم وبارك الله فيك وجزاك الله خير الحمد لله رب العالمين. ¿Lo trajiste en inglés? Oh Allah, guide us to the right path. Amén. The same path you have guided all the prophets and the messengers of Allah. Amén. Oh Allah, protect us from hellfire Amén. and from the agony of death when we are dying. Amén. Have mercy on our parents just as they had raised us when we were kids. Amén. Oh Allah, there are so many tribulations, so many tests, so many fitnas. Amén. If you don't help us be firm in those tribulations and tests, Amén. we will be from those who are losers. Amén. Oh Allah, give success to every person who wants to do good for Muslims, Amén. no, regardless of who that person is. Amén. And give failure to every person that wants to hurt the Muslims. Amén. صلى الله عليه وسلم وبارك الله فيكم جزاكم الله خير والحمد لله رب العالمين. And please have